Y bueno, se viene la mesa de diálogo. Le agradezco mucho a Marcelino Gómez Brenes, a quien le mando un abrazo hasta Chihuahua, que ya está listo para dejar la víbora chillando. Querido Marcelino, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas noches. Aquí estamos desde Chihuahua a la orden para un lunes más con la gran audiencia de Sin Censura. Así es, mi querido Marcelino. Déjame saludar también al querido Norman Pearl, columnista y analista político, miembro también de esta familia Sin Censura. Norman, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Vicente, muy bien, contento de conocer la evolución de las cosas, contento de tener la posibilidad de platicar sobre una marcha en donde no merece conciliación o reconciliación, como sugiere don Ricardo Monreal a través del Senado. Un saludo a la audiencia, un saludo a Marcelino, un saludo a ti y bueno, espero que Hamlet pronto se incorpore. Ya está listo el querido Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por el estado de Jalisco. Querido Hamlet, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Te saludo desde la oficina de la representación de Morena ante el INE. Y mira lo que tengo aquí para ti, para la audiencia. El acuse de la denuncia presentada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, A ver, para solicitar que... A ver, iniciemos con eso, vamos, en caliente, para dejar la víbora chillando. A ver, Hamlet, muéstranos, mientras te estoy planteando, a ver, muéstrame a Hamlet, mi querida Adriana, este es el acuse de recibido de la petición, la solicitud, a través de un procedimiento sancionador de Morena, de Mario Delgado, el presidente nacional del partido, para que se le retire el registro al Partido Acción Nacional, el PAN, por el caso Genaro García Luna. Por ahí va la cosa, ¿no, Hamlet? Es correcto, Vicente, por haber entregado el Estado al narcotráfico, por haber permitido esa incrustación, por haber claudicado en su deber constitucional. Y bueno, pues por permitir que se utilice a un partido político como un vehículo para el crimen en lugar de para cumplir con sus obligaciones como entidad de interés público, que es lo que dice la Constitución. Un partido está construido para fortalecer la democracia, para impulsar la participación ciudadana, para hacer realidad su plataforma política, su programa de acción y sus estatutos, no para entregarle el país al crimen organizado. Y bueno, pues ya esta es la presentación formal de esta queja, iniciará este procedimiento. Ya lo adelantaba nuestro presidente nacional, Mario Delgado, en otras naciones se le ha retirado el registro a partidos políticos que están involucrados con organizaciones criminales o que funcionan como un brazo político de las organizaciones criminales. Vicente, y lo acabamos de plantear también en la sesión del Consejo General del INE, acaba de terminar la sesión ordinaria, este punto fue abordado en el número 34, en Asuntos Generales, y arranca la sesión extraordinaria. Ahorita ya está ahí nuestra compañera y amiga Julieta Ramírez también en la representación abordándola y nosotros nos venimos para acá a platicar con ustedes. Pues vaya trancazo para el PAN, ¿no? Más allá de lo que suceda, que te dicen públicamente ante la autoridad electoral, mereces que te quiten el registro por haber llevado de la mano o permitido que García Luna, hoy declarado culpable por un jurado en Estados Unidos por narco, se haya hecho y deshecho en los dos gobiernos panistas. Bueno, y otra cosa, mi querido Hamlet, ha de estar lamiéndose las heridas Alito Moreno. Ayer marchó para proteger al INE y hoy tengo entendido que con 6 votos a favor el Consejo General de ese INE declaró inválidas las modificaciones a los estatutos del PRI, con los cuales el dirigente nacional del tricolor ya no puede extender su mandato hasta el 2024. A la torre, a ver si no se enoja Alito y termina mentando madres contra sus brothers, entre ellos Lorenzo Córdoba, que no se nos olvide. Bueno, al menos así lo ha destapado Laida Sansores en el martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Hamlet. Fue abordado este asunto en el punto 32 del orden del día, ahí lo pueden ver en la sesión, muy interesante, tuvo 3 rondas de discusión y tuve la oportunidad de cruzar alguna palabra, no en el punto del orden del día, sino cuando llegaron a la sesión
con los representantes del PRI y les dije exactamente eso, Vicente. Le dije, mira, bueno, así te están pagando por haber marchado por ellos ayer. El PRI quiere, perdón, el INE, el PRINE, quiere manejar esto como si fuera un signo de imparcialidad, queriendo manejarlo como una de cal por muchas de arena, para decirlo en términos coloquiales, y manifestar que no es un órgano de la oposición, que tampoco están con el gobierno. Y lo que sí les contestamos, dejamos que corriera esa discusión ahí que tiene el PRI con ellos, pero lo que sí les manifestamos en asuntos generales es que en realidad lo que el INE decidió fue a cuál de los dos bandos, a cuál de los dos grupos, a cuál de las dos tribus privilegiar, si a la de Alejandro Moreno o a la de los senadores. Y la verdad es que sí se siente ya una fractura grave en el PRI, una descalificación incluso que realizaron los representantes, el propio diputado Moreira, quien en un momento le dice que está privilegiando las manifestaciones de 10 personas, que son prácticamente los senadores que firmaron esta impugnación, Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, el exgobernador Astudillo y otros, contra lo que él manifiesta, 10,000 personas que participaron en este Consejo Nacional y consejos estatales. Aquí para explicarle un poco a la audiencia, el PRI, digamos que tiene varios órganos, una asamblea que se integra, según lo que manifestaron ellos, por cerca de 6,000 personas, y un consejo que son como 600, nacional. Lo que ellos querían es que a través de ese Consejo Nacional, un órgano reducido, pudieran modificar los estatutos, cuando lo ordinario es que solamente la Asamblea Nacional, que es más grande, pueda realizar estos cambios. Y el punto de debate fue si podían hacer o no este cambio, si se encontraba o no justificado, y pues el INE ni siquiera entra al estudio de fondo, batea la modificación estatutaria con un formalismo, y bueno, pues ahora a ver qué hace esta tribu del PRI, la de Alejandro Moreno, pero pues salieron a marchar y ahora sí les pagan, Vicente. Pues a ver qué determinan. Si el PRI mantiene la alianza con los cómplices por omisión mínimo de Genaro García Luna en el PAN, o los del PAN deciden continuar con las mamarrachadas de Alito luego de este golpe, de este trancazo en el INE. Mi querido Norman Pearl, dos temas importantes con los que arrancamos esta mesa de diálogo a todo vapor. Muy importante, según una gran trascendencia en la política nacional. Yo diría que cuando Claudio X González decide retirar su apoyo a Alito Moreno, se vivía otra circunstancia. Claudio X González ya había decidido desprenderse de ese liderazgo, por así decirlo, del PRI. Y acude a su propia organización para denunciarlo. Tú te acordarás de eso. Sin embargo, Alito Moreno, una vez que libra dentro de la Cámara de Diputados la posibilidad de aquel juicio político, que por cierto sigue atrasado, ¿no? Él, de alguna manera, también se plantea la posibilidad de cerrar filas otra vez con esta alianza, ¿no? Acuérdense que estuvo a punto de destruirse esta alianza. Y Alito Moreno ha ido jugando con todo esto. Sin embargo, yo también quiero agregar que no todo está perdido para Alito Moreno, porque tiene al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será la instancia que finalmente reciba la impugnación que seguramente va a realizar. Puede parecer burdo, pero el PRI, el Consejo Político Nacional, a través de su representación dentro del INE, está tratando de argumentar que el plan B de la reforma electoral sugiere o sugería, eso no lo sé en detalle, pero lo estuve viendo, que se iban a retrasar las elecciones hasta noviembre y que ello permitiría
aprovechar ese clausulado por ahí de que existen 90 días dentro de una ley de partidos políticos para que no se haga ningún cambio de dirigencia. Esta es una posición que están tratando de explotar. Ahora, cuando hablamos de los dos bandos, pues hablamos ciertamente de que el bando de Alito Moreno domina a través del control de la Asamblea y del mismo Consejo Político Nacional, y el prestigio o desprestigio, como ustedes lo quieran ver, por parte de Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Salinas de Gortari, y Osorio Chong, quienes lideran a ese pequeño grupo, a esa oposición, tal parece que no tienen cierta equidad, cierto equilibrio, ¿no? Yo creo que sigue manejando Alito Moreno este liderazgo, y difícilmente van a poder hacer Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu algo por detener una decisión que le favorezca a Alito Moreno en el tribunal. Nosotros nos dimos cuenta a través justamente de los martes del Jaguar cómo Alito Moreno tiene comal y metate, como se suele decir, pues con prácticamente todos, en especial con los órganos electorales. Nosotros tenemos que recordar también que uno de los magistrados del tribunal pues estuvo en su departamento, hizo esto, hizo el otro, hicieron algunos movimientos que favorecieron al PRI. Y lo mismo ha sucedido con Lorenzo Córdoba. Entonces, pues que yo, desde mi punto de vista, queda esto en el aire, mi querido Vicente. Yo no sé qué es lo que pueda suceder, pero seguramente va a echar a andar la maquinaria de la negociación turbia con estos personajes de los órganos electorales. ¿Y qué te parece la petición de quitarle el registro al PAN por parte de Morena? Bueno, eso me parece un esfuerzo interesante, un esfuerzo que tiene antecedentes en otros países y que sería lo ideal, ¿no? Pero también hay que reconocer que eso sigue en manos de los consejeros prianistas del INE, ¿no? Y bueno, a mí no me sorprende tanto la decisión que se dio de 6 contra 5 para frenar a Alito Moreno en su intento por extender su mandato, porque siempre se ha jugado de esa manera, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con el tribunal. Pero lo de Mario Delgado, sin duda es un acto de, cuando menos de denuncia contra un partido que ciertamente en sus únicas 2 gestiones gubernamentales, en lo que se le llamó la docena trágica del PAN, pues fue justamente cuando se le dio un impulso tan grande al narcotráfico, ¿no? Empezando con Vicente Fox y terminando con un Felipe Calderón que fue prácticamente el creador del 80% de los actuales cárteles. Yo creo que esta denuncia que hace Mario Delgado deberá de tener la suficiente fuerza y estoy seguro que el apoyo de la mayoría del pueblo de México. Pero mira, la marcha, por ejemplo, en un momento previo a la marcha, en un espacio previo a la marcha, con respecto quiero referirme a la encuesta que el mismo INE hizo entre la población. El 80% de la población estaba a favor, de la reforma electoral. Y sin embargo, el INE no le importó, porque el INE no representa al pueblo de México, porque el PRI, porque el PAN, porque el PRD no representan al pueblo de México. De tal manera que pues podemos esperar todo, ¿no? En las decisiones del INE. Creo que sí sería un desenlace inesperado que el PAN perdiera su registro por estos motivos, pero deseado sí sería por la mayoría de la población. ¿Cómo ves tú, mi querido Marcelino Gómez Brenes? Muy activo, muy intenso el día con lo que nos está contando Hamlet Almaguer, el diputado Hamlet Almaguer, Marcelino. Sí, Vicente, mira, primero,
pues con el tema de Alito, yo creo que el INE no le hace ningún acto de justicia al pueblo de México, más bien lo perjudica. Lo que hay que fortalecer y lo que hay que seguir poniendo en la mesa es que Alito continúe como dirigente del PRI, porque eso garantiza su destrucción, eso garantiza que seguirá llevando a ese partido político al precipicio, a su tumba en este próximo 2024. Eso garantiza que continúe esa alianza podrida con el PAN y con el PRD, porque es lo mejor que nos puede pasar, Vicente. El presidente de la República duró muchos años, algunas décadas, expresando, creando esta idea de la alianza, de la misma representación que tenían el PRI y el PAN. Ahora pues ya desenmascarados actúan en conjunto como la mafia, como el crimen organizado, como lo que representan, y eso es algo que la gente debe seguir teniendo en la mente, que solo existen dos proyectos para el país, que existen dos proyectos contrapuestos, el que representa nuestro movimiento y el que representan criminales como Genaro García Luna. Hay que pedir que siga Alito Moreno al frente del PRI, y bueno, pues hay que pedir también, como ya lo hizo el presidente de Morena, Mario Delgado, que se le quite el registro a una organización criminal, a un cártel como lo es Acción Nacional. Pero bueno, pues sabemos que en el INE la mayoría de las y los consejeros son sus aliados. Eso quedará entonces en manos del pueblo, de la gente para el 2024 y para futuras elecciones, Vicente, en donde de una vez por todas debemos de quitarnos a todas estas lacras de encima. Así es, y déjame precisamente hablando de lacras, regresarme contigo, mi querido Marcelino. ¿Cómo ves las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Ahí estaba yo en primera fila y la verdad no paré de reír. No sé si una risa de encabronamiento, una risa sincera por todo lo que estaba exponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de estos personajes que organizaron y participaron en la marcha. Dice el presidente, la mayoría de los dirigentes de la marcha son puros mapaches electorales. Y la verdad es que no hay uno que se pueda rescatar cuando no han sido cómplices de trácalas anteriores. Son personajes muy torcidos, muy chuecos, diría el propio presidente, mi querido Marcelino. Claro, Vicente, yo creo que la Fiscalía General de la República perdió un escenario perfecto para de una vez por todas acabar con todos estos corruptos mafiosos que estaban y se congregaron en el Zócalo, con pues algunos miles de engañados, de acarreados y también, pues bueno, ¿por qué no decirlo?, de conservadores, de gente que está en contra de la transformación en nuestro país, de gente que no solamente fue la que salió este pasado domingo en el Zócalo y en algunas principales plazas del país, sino lo mencionaba el presidente en esta mañana, son algunos más, y por eso hay que estar preparados, por eso hay que seguir trabajando, por eso nuestro movimiento debe de continuar con ese contacto y esa relación directa con el pueblo de México, Vicente, que no se pierda esa representación, ese vínculo, y bueno, pues criminales de todo tipo. Obviamente ahí en la lista apareció la gobernadora de Chihuahua, que lejos de atender la problemática tan seria que tenemos aquí en el estado, pues sigue en esta franca campaña de desprestigio a la Cuarta Transformación y al presidente de la República, y un sinfín de criminales, de personajes, como lo vimos en la mañanera, algunos no tan conocidos, eran los más jodidos, Vicente, porque ya también, pues cuando el presidente de la República ve tu foto ahí en la mañanera y no sabe ni identificarte, pues es porque no tienen representación, porque nadie los conoce, porque no tienen liderazgo, no tienen proyecto. Podrán llenar el Zócalo, Vicente, pero están muy lejos de poder competir seriamente para el 2024. Puro mapache electoral, dijo el presidente Norman Pearl, de estos dirigentes de la marcha. Bueno, yo desde hace algunos días venía hablando acerca de esta marcha, y la marcha no presentaba realmente un perfil ciudadano, ¿no?
Sus máximos convocantes, imagínate, sus máximos convocantes eran Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Qué tipo de representatividad puedes tener cuando los tipos están siendo juzgados en los Estados Unidos, o han sido juzgados en los Estados Unidos, como narcogobiernos? Ellos encabezaron 2 narcogobiernos. Es decir, ¿cómo es posible que tengan el impacto que todo mundo dudamos que pudiera tener? Sin embargo, yo un día antes de la marcha hacía un tuit donde aseguraba que iban a llenar el Zócalo. Es decir, ellos dividieron al país y establecieron que había 80, 90, 100 plazas, así le llamaron, acostumbrados al término narco de plazas, pero sabían perfectamente bien que la plaza más importante era la Ciudad de México, y yo aseguré que lo iban a llenar. ¿Por qué? Porque iban a acudir a sus opciones, ¿no? A sus posibilidades. Yo veo con cierta suspicacia cuando la misma gente de Morena dice, bueno, pues sí llenaron y sí tenían gente suficiente para hacerlo. No, yo creo que yo soy bastante más reacio a aceptar la espontánea participación de esta población. Por supuesto que hay un grupo de personas que fueron convencidas a través de máximas o de frases, como en su momento fue López Obrador, peligro para México. De la misma forma, un propagandista profesional, como es este judío nazi, Al-Arraqui, pues se planteó la posibilidad de inventarse 2 frases que fueron impactantes, como el INE no se toca, yo defiendo al INE, cosas de ese tipo, que además estaban fuera de contexto, porque ya la reforma electoral había sido rechazada por esa minoría dentro de las cámaras, y al mismo tiempo, pues solamente quedaba el plan B, ¿no? Entonces, siguen utilizando estas frases que les funcionan para poder hacer una serie de actos de carácter político. Entonces, vuelvo a insistir, esta no fue una marcha ciudadana, esta fue una marcha política encabezada por políticos, por los 3 partidos de oposición, en donde estaban sus dirigentes, y que por supuesto que por lo menos tendremos que observar eso, ¿no? Yo no le doy ningún crédito a la circunstancia de que hayan llenado el Zócalo, ¿no? El Zócalo, decía el presidente, se llena con 125,000 personas, y él mismo hacía cálculos de que habían sido entre 70 y 100,000 personas. Pero bueno, 100,000 personas finalmente pueden traerse de todos los estados, 100,000 personas pueden traerse de las delegaciones panistas que hay, que son los más aguerridos en términos de defraudación. Y bueno, pues ya vemos los resultados. Ciertamente había esa cantidad de gente, pero que tienen poca credibilidad. Ahora, quiero insistir, esta fue la marcha de las mentiras, ¿no? Porque realmente no había una esencia, no había una justificación, no había argumentos para que se pudiera llegar a gritar lo que estaban haciendo, ¿no? Pero finalmente es un poquito la marcha del odio, ¿no? ¿Qué diferencia con la marcha pasada, que fuera convocada por el presidente de la República, en donde tú ves las caritas de la gente y pues todo el mundo iba contento, ¿no? Iban sonrientes, iban cantando, iban bailando. Y ahora tú ves caras de odio, ¿no? Tú ves a través de las entrevistas que hace nuestra amiga Ale y su padre, cómo la gente está preparada para reaccionar de una manera violenta. Y todo esto, pues, motivada por la mentira, ¿no? Por eso insisto, esta fue la marcha de la mentira, y esta fue la marcha del engaño, y esto debe de quedar muy claro para la memoria de la gente, inclusive los que participaron, para que hagan una revisión también de cómo están siendo usados. Yo lo dije en un tuit, que ellos habían sido toda esta gente que odiaban las movilizaciones de nosotros. Ahora ellos mismos estaban siendo carne de cañón, ¿no? Entonces, bueno,
pues así es la política, así lo vemos con esa objetividad o crudeza, y yo creo que pronto vamos a conocer los resultados de esta marcha. Esta marcha no hace otra cosa más tratar de enmascarar la problemática que se le presenta a la alianza, específicamente al PAN. Entonces, bueno, vamos a esperar resultados, vamos a ver, hay que trabajar mucho, creo yo, desde un punto de vista de análisis y difusión, hay que trabajar mucho el tema del narcotráfico en los gobiernos panistas. Así es, mi querido Hamlet Almaguer, ¿cómo dijeres tú esta marcha convocada por personajes que estuvieron en el gobierno de Felipe Calderón o de Vicente Fox y que nunca vieron, nunca escucharon, no supieron lo de Genaro García Luna, los propios expresidentes convocando a la marcha y la gente o confundida o, bueno, ve tú a saber. ¿Cómo le has entendido la situación, mi querido Hamlet? Sí, Vicente, mira, yo coincido en gran parte con lo que manifiesta Norman y dividiría el análisis en tres. Primero, la convocatoria. Segundo, el perfil de los asistentes. Y tercero, el mensaje, ¿no? Los mensajes. La convocatoria fue acertada por quienes organizaron la marcha porque le apostaron todo, como bien dice Norman, a que se reuniera un grupo importante en el Zócalo. Esto implicó sacrificar la capacidad de movilización en las entidades federativas. Por ahí tomé una fotografía de una nota de mural, que es la filial de Reforma en Guadalajara. La plaza más importante de Guadalajara es la Plaza de la Liberación. La superficie total son 10,000 metros, pero en realidad, como tiene muchas fuentes y árboles y demás, se puede utilizar unos 7,000 metros. Y eso, bueno, pues implica que podrían estar presentes ahí unas 10,000 personas si la plaza estuviera atiborrada. No llenaron la Plaza de la Liberación. De hecho, hay fotografías de mural que señalan que a las 12 del día había poca gente. Después ya llegaron otros contingentes a reforzarla porque se estaban viendo muy mal. No llenaron, por ejemplo, la Macroplaza de Monterrey, solamente la parte que está de frente al Palacio de Gobierno del Estado, pero ahí mismo está el Poder Judicial, está oficinas del Congreso y no llenaron toda la Macroplaza. Ocurrió lo mismo en otras entidades. Vi fotografías de la concentración en Cancún y fue muy pobre. Y seguramente hay otros ejemplos en las entidades. ¿Qué ocurrió con quienes asistieron? Yo creo que tienen tres perfiles. Uno es un grupo conservador, como dice Marcelino acertadamente. Otros son movilizados políticamente por los alcaldes de oposición en la ciudad, de municipios metropolitanos. Y el tercero son personas que llegaron de todo el país, más los líderes partidistas con sus estructuras. De ahí la importancia, Vicente, de recuperar las alcaldías en la ciudad. El fin de semana estuvimos en Campeche y en Yucatán hablando de la reforma del Plan B. Y tuve la oportunidad de platicar con la gobernadora Laida. Me regaló parte de su tiempo. Y me contaba sobre cómo se había generado la decisión para que ella compitiera por la alcaldía Álvaro Obregón. Y creo que en el 2024 tenemos que hacer eso, Vicente. Mandar a perfiles de primera línea que estén incluso sobrados para poder ganar las alcaldías de la Ciudad de México. Recordemos lo que ocurrió en las elecciones intermedias del 2015. Pues los alcaldes, por ejemplo, de Morena, que eran pocos, pues era la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el presidente de el líder de la fracción de Morena en el Senado, Monreal. No lo digo respecto de su actuación actual, que todos ustedes saben mi posición y el público también. No, lo digo sobre el peso de los perfiles. Entonces, para el 24, a todas las alcaldías de la ciudad, pero particularmente a las 9, que en este momento están en manos de la oposición, hay que mandar a perfiles de primera línea, o sea, exgobernadores, secretarios de Estado, gente con el peso político, la experiencia y la trayectoria suficiente para que la ciudadanía pueda reforzar esa confianza en ellos y ganemos 16 de 16 en la Ciudad de México. Luego, sobre el mensaje, dos partes muy importantes. Primero, pues las arengas, ¿no? De Belanzarán, exdiputado del PRD, que siempre se para de puntitas, ¿no? Para sus comentarios, lo volvió a hacer.
no, es en serio, de un secretario técnico en el Senado, el más joven de los que participaban, que siempre ha estado en el PAN, nada más que ahora se puso una playera rosa. Y después ya en los discursos, dos. El de la exdiputada del PRI, Beatriz Pajes, quien modificó el móvil supuestamente ciudadano y lo partidizó y politizó cuando convocó a llenar las urnas para 2024 por la opción política de la oposición. Y lo hizo clara y directamente. Y eso nos va a dar pie también para enfilar queja por tema de fiscalización, a ver qué gastaron los partidos políticos de oposición en esa movilización, y hoy se anunció también aquí en el INE. Y finalmente el discurso de Cosío. Es la primera vez, Vicente, en que el representante o un representante de la oposición, de quienes rechazan el Plan B, expresan públicamente la posibilidad de que la Suprema Corte declare parcialmente inconstitucional la reforma. Y fíjate quién lo está diciendo. El exministro de la Corte, que no solamente fue ministro de la Corte, no, él es el abogado y representante de los partidos de oposición, ellos son sus clientes. Y ese discurso va incluido en la factura por la prestación de sus servicios, pero que ya esté consintiendo que es probable que no toda la reforma, sino que una parte de la reforma sea declarada inconstitucional, nos dice cómo está midiendo la oposición el siguiente capítulo que se va a disputar en la Corte. Por supuesto, nuestra postura es distinta, ¿no? Nuestra postura es el Plan B, la reforma, es constitucional y habrá ciertos artículos en los que la Corte tenga que sopesar y privilegiar uno u otro argumento, Vicente. Muy bien, para cerrar, si me permiten proponer un último tema. Por cierto, antes del último tema, ¿sabes algo, diputado, acerca de un acuerdo para que la planta de Tesla se quede en México? Porque ya no sé a qué Darío Celis creerle, al que dice que se va a Austin, Texas, con sus cachivaches Elon Musk, o al Darío Celis del Financiero, que dice que siempre sí hubo acuerdo. ¿Sabes algo? Fíjate, Vicente, que estuve muy concentrado en el tema de la sesión y me quedé con versiones de mediodía donde manifestaban que incluso había una comunicación o diálogo entre el presidente de la República y Musk, pero muy probablemente mañana nos tengan noticias, Muy ¿no? bien. Si no es sobre autos eléctricos, hablemos entonces de petróleo. Pemex revierte 9 años de pérdidas al hilo, gana 23 mil millones de pesos en el 2022. Pues no que era un muy mal negocio lo de las refinerías, pues no que López Obrador le estaba apostando a llevarnos a la quiebra apostándole a Pemex. Petróleos Mexicanos obtuvo ganancias de 23,049 millones de pesos, perdón, durante 2022, informó su director general Octavio Romero Oropesa. Durante la presentación del informe financiero de la paraestatal se dio a conocer que los ingresos totales por ventas y servicios presentaron una alza de casi 2.39 billones de pesos, equivalente a 122,959 millones de dólares, 59.6% más que en 2021. Bueno, el dictador que permite que se manifiesten sin problemas los que se oponen a su gobierno. ¿Cómo le han dicho? El aldeano macuspano que no sabe inglés y que seguramente no sabe de cuestiones petroleras. Y aquí están los resultados. ¿Cómo criticaron al presidente por Deer Park? Bueno, pues que alguien me explique. Mi querido Norman, ¿cómo ves? Otra que se le cae a la oposición. Fíjate que en la medida que va pasando el tiempo y se van consolidando las inversiones dentro de Pemex, las 6 refinerías en sus renovaciones, las 2 coquizadoras que van avanzando. Una de ellas va a quedar lista este sexenio, parece que la otra no va a ser inaugurada por el presidente. Han permitido pues que Pemex vaya capitalizando, ¿no? Yo sé perfectamente bien que tenemos mucho más allá de 200,000 barriles diarios adicionales a lo que dejó la oposición. Y esto significa dinero, ¿no? Esto representa dinero.
La refinería que fue adquirida en los Estados Unidos, en Texas, pues también ha representado utilidades. El precio del petróleo en el mundo ha sido más o menos estable, lo cual ha permitido que Pemex capitalice. Sé perfectamente bien que hay pozos petroleros en donde tienen un costo de exploración, perdón, de explotación de $6 y sin embargo se venden 60 y tantos. De tal manera que yo creo que Pemex ha sido salvada por el gobierno del presidente López Obrador, de tal manera que podemos esperar que el cierre sea impresionante, ¿no? Llegar a la expectativa de 2 millones de barriles diarios, bueno, pues va a ser interesante y va a dar un motivo suficiente para que el pueblo de México esté orgulloso y la oposición, bueno, pues la oposición se va derritiendo, ¿no? Me acuerdo perfectamente bien cuando hablaban, especialmente Ricardo Anaya, por ahí del 18, de que era un absurdo seguir pensando en el petróleo, ¿no? Por sus características de contaminación, etcétera. Pero también cuando se da lo del huachicol y hay problemas de gasolinas en México, pues toda la gente empezó a entender cuál era el valor del petróleo, ¿no? Y con el tiempo Europa se ha dado cuenta de esto, ¿no? Y ya están regresando, lo sabemos perfectamente bien, están regresando a, a opciones pues, tradicionales de producción de petróleo. De tal manera que el crecimiento de Pemex, que para muchos no era esperado, muchos pensaban que era aventarle dinero a un barril sin fondo, pues no ha sido así. Creo que el presidente López Obrador en cada una de las inversiones, en cada una de las obras que ha tenido este gobierno ha sido muy exitoso y es cuestión de tiempo para que esto se consolide, ¿no? Yo me siento muy contento, muy orgulloso de saber que tenemos un gobierno responsable, Vicente, y que Pemex va a volver a ser lo que fue antes. No hay que olvidar que Pemex durante muchos años, durante décadas, contribuyó en porcentajes tan altos como el 40% de los ingresos totales del gobierno. Bueno, a ver, el presidente no sabe de estas cosas, pero vamos por el litio. Tesla quiere invertir en México, quiere poner su planta para la ensambladora de autos eléctricos. Tenemos la planta fotovoltaica en Sonora más grande de América Latina. Pemex reporta ganancias. Pues, ¿qué falta para que le den un cachito de crédito al presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelino? Pero no, es más, no se lo van a dar, hay que decirlo, hay que firmarlo, no le van a dar crédito por ninguno de estos logros al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el país ahí va por el buen camino. No le van a dar ni madre, Vicente, pero el pueblo de México les va a dar palo una vez más en el 2024. Mira, sobre lo de Tesla, mis fuentes en Palacio Nacional, como diría ese payaso. Sí, me dicen que el presidente López Obrador, exista el acuerdo o no, va a ser en total beneficio del país, va a haber respetado los intereses de nuestra gente y no se va a dejar mangonear por ninguna empresa extranjera, sea Tesla o sea la que sea, y mucho menos por la presión o pseudo presión que intentan hacer estos conservadorzuelos sobre el presidente de la República, diciendo que va a perder decenas de miles de trabajo, que esta empresa busca invertir en nuestro país y el presidente no las deja. Muchas veces también es la pura faramaya y la gran nota, Vicente, pero por ejemplo aquí en Chihuahua y sobre todo en Ciudad Juárez, que tenemos grandes empresas extranjeras en el gremio maquilador, pues luego nada más se surten de mano de obra barata, de explotar a nuestra gente. Esperemos no sea el caso, esperemos sí se haya llegado a un buen acuerdo, esperemos que el presidente haya resuelto esta cuestión. Y bueno, pues sobre lo de Pemex, pues claro que es negocio para el pueblo de México, es negocio para nuestro país.
lo que ya no era representativo para los conservadores y para la mafia que gobernaba México hace algunos años, pero pues sabemos que para el pueblo y para la gente, para nuestros intereses, para nuestra soberanía energética, Pemex es fundamental. Qué bueno que está dando resultados esta estrategia, esta política del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación, y hay que seguirles callando la boca a la oposición, Vicente. Comentarios para cerrar, Hamlet, sobre esto que pongo sobre la mesa, el anuncio que se hace de que Pemex tiene ganancias por primera vez en muchos años, y eso que nadie daba un peso por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar, replantear, relanzar Pemex y hasta comprar Deer Park allá en Texas. Fíjate que me estoy acordando del discurso que dio un presidente frente a representantes de naciones desarrolladas, en las que les dijo que para que creciera su país no iba a hacer lo que ellos le dijeran que hiciera, sino que iba a hacer lo que ellos hacían. Y es lo que está haciendo el presidente de la República. Inversión en infraestructura, como hacen los países europeos. Amplios programas y derechos sociales para atender una red de protección a las personas en situación de pobreza, que también son una herencia neoliberal. Soberanía energética, soberanía alimentaria. Y ese es el legado del presidente de la República. Entonces, una lección para esos que hicieron todo lo posible por desbaratar Pemex, la querían quebrar, para que pudieran repartírsela después y privatizarla. Y querían hacer lo mismo con la CFE, y el presidente ataja y viene la reforma eléctrica. Y la Cuarta Transformación, Vicente, se trata de eso, de recuperar lo público, de ponerlo en manos del pueblo, y qué gran momento y qué orgullo ser parte de este proyecto de transformación. Vamos, requete bien. Muy buenas noches a todos. Oye, Hamlet, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a que te siga en redes sociales, diputado? Sí, muchas gracias, Vicente. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer, todas las demás redes sociales Hamlet Almaguer. Los vamos a mantener al tanto de la queja para solicitar la cancelación del registro del PAN. Muy buenas noches, un abrazo a mis amigos Norman y Marcelino, y mi gratitud a toda la audiencia, y a ti, por supuesto. Aunque suene, bueno, que cada quien haga el juicio que quiera. ¡Duro! ¡Duro, diputado! ¡Duro! ¡Duro con ellos! Querido Norman Pearl, hay que también invitar a la gente para que lea tus columnas, para que esté al pendiente de tus opiniones en redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ahí me encuentran como Norman F. Pearl, tanto en Twitter como en Facebook. Y me pueden leer en diferentes opciones. Hay algunas columnas que se visten mejor. Entonces puede ser Manifiesto 21, puede ser La Lupa MX, Reporte 32 MX o Reporteros MX. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias como siempre a Marcelino, a Hamlet y a ti, mi querido Vicente. Mi querido Norman, muchas gracias. Marcelino Gómez Brenes, como siempre, te mando un abrazo, querido Marcelino. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes? Muchas gracias, Vicente. Estamos en todas las redes sociales como Marcelino Gómez Brenes. Te mando un abrazote desde Chihuahua a ti, a toda la audiencia y a mis queridos amigos Norman y Hamlet. Claro que sí, les mando un abrazo. Gracias por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. Cuídese, diputado. Cuídate, Marcelino. Gracias, Norman. Que pasen excelente noche. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo
para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.